con Eduardo Flores, un breve comentario en deportes. Como sabrán, yo no soy ducho en esto, pero soy de los que viven de forma live, el deporte. Y he escuchado yo no sé si es una campaña o qué, o es que están enamorados de Amado Guevara. Aquí he escuchado que este señor Amado Guevara lo promocionan para todo. Lo promocionan para todo y cuando fue jugador hasta lo sobreponderaban. Tampoco voy a decir que era un mal jugador, ¿va? Pero la cosa es que hay una campaña orquestada para decir que lo lleven a la selección. Me pregunto, yo que no soy cronista deportivo, ¿cuántos equipos ha dirigido este señor Amado Guevara? ¿Cuántos equipos ha dirigido para que ya lo estén promocionando para ser técnico de una selección? Por favor, si Honduras ha venido fracasando, porque ha fracasado Honduras. A Sudáfrica se fue gracias a una chiripa de un jugador allá en un partido en Costa Rica de Estados Unidos que mete un gol y gracias a esa chiripa Honduras va de chiripa. Si Honduras viene fracasando, por favor, no se enamoren de jugadores. Este señor tiene todo el derecho, el señor Amado Guevara, de aspirar a una selección, pero primero que haga carrera deportiva como técnico, que vaya a dirigir ligas burocráticas o que algún equipo de los denominados pequeños de Liga Nacional le permita que se foguee y que llegue a dirigir por lo menos el Motagua en algún momento, después de haber dirigido otros equipos, que ha sido, el Motagua se supone que es su equipo, pero no ha dirigido a ni un equipo y ya quiere una argolla llevarlo a la selección. Por favor, sean serios. O sea, ¿les interesa Honduras o no? Fíjate que siempre se habló de las argollas de la selección y que esas argollas hacían fracasar a cualquiera. Y este señor ahí estaba con Pinto. A Pinto lo cuestionaban, le decían esto y lo otro. Y esto que este señor Pinto pues tiene un historial en el deporte, pues sí dirigió a Costa Rica en un mundial, la llevó a un mundial y con buen suceso. En Honduras no le fue bien. ¿Por qué? Culpable él, culpable los jugadores, cuántas cosas. Pero el hecho es que sí tenía un recorrido. Otros técnicos que han venido han tenido un recorrido. El profesor Maradiaga, entre otros, que han tenido un recorrido, pero este señor de un solo. Es como que sacan un cipote de la escuela de periodismo y lo tengan de director de un solo aquí a la radio. Nunca escuchó la radio, seguramente escuchó música, o trabajó en programitas live y venga de un solo a dirigir. Por favor, absurdo. Si quieren el deporte, dejen de hacer esas campañas tan ridículas. Está bien que aspire, pero que haga su recorrido como debe ser. Paso a las noticias generales. Hoy escuché al ministro de Finanzas, hablaba en una entrevista combinada. Primero el ministro de Finanzas y luego entrevistan a Miriam Guzmán. El ministro de Finanzas cuenta un panorama de una Honduras maravillosa. Yo cuando los escucho, yo siempre les digo, es que es increíble cuando uno los escucha y hasta responden en un tono hasta molestos. Tanto el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, como la señora Miriam Guzmán. ¿Por qué? Porque ellos pintan un panorama tan bonito. Escuchaba al ministro de Finanzas que aquí se pagan pocos impuestos. Se ha venido beneficiando. Que se ha incrementado el salario para los trabajadores, para esto, para lo otro. Bueno, todo es precioso. Ha mejorado el salario mínimo, todo. Lo poquito malo que ha salido es por las marchas que se dio. Lo único malo que él señala que se vio afectado es por las marchas, por las protestas que se dieron después del proceso electoral. Ahí está todo. De ahí es una maravilla. Luego la señora Miriam Guzmán se enoja también cuando le hablan de los impuestos. Se enoja. ¿Dónde descansan los impuestos? ¿En la clase media o dónde? Pero lo peor de todo es que cuando la están entrevistando, le responde a nuestro compañero Mauricio Ortega aquí, le responde personalizando, como se lo dijo Mauricio. Personaliza la respuesta. Y yo me voy más allá. Casi es como una amenaza. Doña Miriam Guzmán casi le dijo a Mauricio, lo tengo controlado a usted y a todos. ¿Cómo se pone una ministra que tiene que ver con cuántas cosas? Le dice, ¿cuándo le pagan a usted? ¿Cuánto gana usted? No, yo porque ya lo sé, le dice, porque yo tengo la planilla. O sea, una señora que se da el gusto de decir, tengo la planilla de su radio, sé cuánto gana usted, cuándo le pagan. Se puede imaginar. Eso más parece amenaza. Así parece. Por donde usted lo escuche, más parece una amenaza. Te tengo controlado. Tus datos en cualquier momento los saco. Así se toma, como una amenaza de decir, lo que sea, tus datos los puedo sacar a la luz pública. Así parece. Porque se molestan, porque quieren que a fuerza la gente diga que aquí todo es maravilloso, que la economía del país está linda, que este es un país
especialistas que si hay hondureños en el extranjero es porque se fueron por deporte, por malagradecidos, porque en Honduras hay suficiente trabajo, hay dinero, hay oportunidades de sobra, o sea, se fueron porque son malagradecidos. Ese pareciera el mensaje, ¿va? Y los que nos quejamos es porque somos así, malagradecidos y no reconocemos la maravilla de país próspero, desarrollado que tenemos. Por favor, pongan los pies en la tierra. Ese es el grave problema de un funcionario cuando pierde la dimensión. Una cosa es su condición como funcionario, el círculo en el que se desarrolla, y la otra es el pueblo. La gente, la clase trabajadora vive una realidad que es muy distinta a la que vive el funcionario. La clase trabajadora, insisto, incluso a nivel de puestos, no es la misma condición que yo pueda tener con la que puede tener la señora que sea en esta empresa. Obviamente mi condición tiene que ser mejor, se supone, pero a nivel de funcionarios así va caminando, pero en general somos asalariados y como asalariados ya lo dijimos todo. Cuando usted es un asalariado depende de cuántas cosas, depende de mucho. Así es que, doña Miriam, ponga los pies en la tierra y el ministro de Finanzas, humanícense un poco. Lejos de enojarse, humanicen sus criterios, porque sus declaraciones parecen así. Un tono amenazante, los controlamos. ¿Saben qué parecen ustedes? Todo lo que critican de los países donde, ¿se acuerda el presidente Hugo Chávez, creo que fue que dijo? Que sabían quiénes habían votado en contra de ellos. Los tenían a todos identificados. Así parecen. Son igualitos, entre las extremas, derecha, porque en Honduras no hay demócratas. En Honduras han confundido una democracia de empresarios con la ultraderecha. Una cosa es el empresario, el demócrata, y otra cosa es la derecha. Una derecha, la derecha ve ideología y una ultraderecha ve conveniencia, ve cuántas cosas. O sea, no, una cosa es la democracia y otra cosa es hablar de cuestiones ideológicas. Pues así actúan estos señores. Qué pena, ¿no? Qué pena porque, repito, cuando los escucho parece que están amenazando y no respondiendo. A mí contestan enojados y dando respuestas que más parecen una amenaza. Otra cosa que quería comentar es, nombraron otro comisionado, esta se había hablado, la Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y cuántas organizaciones de derechos humanos vamos a tener en Honduras. Si es por policías y por derechos humanos, tenemos de sobra en Honduras. Podemos exportar ya. Pues tenemos, ¿y de qué sirve? Los derechos humanos, ¿se acuerda cuando los convocaron y cuando tuvieron éxito? Convocaron y hablaron de derechos humanos en Honduras para exigir un respeto y se fueron con todas las de ley y un montón de achichincles, diputados hablando. ¿Saben cuándo? Cuando decían que Ricardo Álvarez le estaban violando el derecho humano y que, porque como ya no era candidato, cuando se enfrentaron con Orlando y que acusó a Ricardo de que le hicieron fraude en el Partido Nacional, entonces para contentarlo le dieron que fuera vicepresidente, designado presidencial, y ahí se violaba la ley. Entonces invocaron derechos humanos, entonces ahí salieron a defender los derechos humanos. Con el tema de la reelección, convocaron también el derecho humano, invocaron el derecho humano, quiero decir. Invocaron que se le violaba el derecho humano al presidente de ser reelecto. Solo para eso. ¿Para qué tenemos tantas organizaciones de derechos humanos? Dicen que tienen que ver con la cuestión de la protección de los periodistas, defensores de los operadores de justicia. Pues si el de los periodistas ahí tienen un hecho del viernes, porque el viernes una cosa fue los que estaban provocando desorden y otra cosa eran los periodistas, que simpaticen o no y que se vieron afectados, que los golpearon, que los maltrataron. Ahí tienen la primera labor. ¿Fueron o no fueron atropellados esos periodistas el viernes? Una cosa es ellos, una cosa son ellos como periodistas y otra cosa es los que andan en la manifestación. Son cosas que se dan en nuestro país. Interesante también hoy cuando le han aclarado al señor Carlos Hernández, recordemos que estos desaparecieron a Carlos Hernández de la ASJ, una ONG muy poderosa en Honduras con criterios pro gobierno, pues hoy le aclararon de FOPRIDE, que no representan a la sociedad civil, ellos son una organización, y la desautorizaron a la ASJ para que estuviera hablando y convocando a diálogo, porque ellos querían encabezar. Después de que han venido con posiciones bien pro gobierno, ahora querían como tomar el mando para convocar a las organizaciones de sociedad civil para este diálogo. Pues hoy le aclararon, Carlos Hernández y los demás de la ACJ no representan a toda la sociedad civil ni a todas las ONG, desautorizados completamente para hablar. Bueno, y finalmente les comento acá lo que dijo Marvin Ponce hace poco aquí en el noticiero. Marvin Ponce, un hombre bien informado, la gente lo critica, pero yo le admiro porque es un hombre que informa y no se tapa nada. Seguramente le dicen que lo saque. Marvin Ponce vino a revelar lo que todos sabemos.
que el vicepresidente del Congreso, del nuevo Congreso, será el doctor Mario Noé Villafranca. Ya lo negociaron. Yo siempre lo dije aquí, hay gente que no le interesa a Honduras, hay gente que está deseosa de figurar. Mario Noé Villafranca podría ser uno de esos casos. Digo, podría ser, tal vez me equivoque. Estuvo en el Partido Liberal, quiso aspirar a ser alcalde, quiso ser candidato a la presidencia, tampoco lo logró, pues tuvo que emigrar. Un tránsfuga de la política, apareció después en la UD, y en la UD logró una diputación que se la cuestionaron también al inicio, que decían que habían sacado a otra gente para meterlo a él, y ahora va de vicepresidente. Negoció. Marvin Ponce confirma que negociaron. Dice, hemos tenido la vicepresidencia del Congreso con el profesor Edwin Pavón y la vamos a mantener, y eso es lo que se ha negociado con Mario Noé Villafranca. Así es que ofrézcanle lo que ofrezcan, el hombre ya está comprometido. Va a ser vicepresidente del Congreso y así es. Primero yo, después yo y siempre yo. El país en algún momento. Mientras tanto, la política en Honduras es primero yo, después yo y siempre yo. Primero mis beneficios, por último hablemos del país. Y el discurso siempre el más barato, el discurso barato, que nos interesa por la gobernabilidad, por Honduras. Eso nos dicen los políticos, que por la gobernabilidad, por la paz de todo eso. No, por sus intereses. Sean honestos, ¿cuál país? Por sus intereses, por ver qué se consigue, por cómo figurar. Esa es la política en Honduras. Hoy voy a hablar con el doctor Edmundo Orellana, que siempre lo invito, porque es una persona que pasa bien informada, criterios muy sólidos, y es la persona que Salvador Narrala ha mencionado, que a él le gustaría que formara parte del diálogo nacional, o que lo represente en el diálogo nacional. Vamos a hablar de esto y otras cosas. Doctor Edmundo Orellana, ¿qué tal está? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Gracias, don Rodolfo, por la invitación. Muy gentil para compartir con sus radioescuchas. Si comienzo por esto, usted, después voy a hablar un poquito de los derechos humanos, pero aclaremos primero, ¿va a aceptar usted o le parece la idea de ser, y tiene la cámara ahí del Facebook Live cuando usted, ¿va a aceptar usted o le parece la idea de representar a un grupo en esto del diálogo nacional? Mire, yo la única noticia que tengo es el tuit de don Salvador Narrala. Y no he tenido ninguna comunicación formal en ese sentido. Y en consecuencia no puedo pronunciarme al respecto. Sin embargo, debo dar un dato que es importante en ese contexto, y es que yo he sido un muy riguroso opositor y crítico de este gobierno, y particularmente del inconstitucional proyecto continuista del presidente. Y siento que me comprenden las generales de ley. Es decir, que aun cuando esa oferta formal se hiciese, creo que el gobierno no lo permitiría, sencillamente porque yo he sido, como usted y muchos radioescuchas saben, un muy fuerte opositor a ese proyecto inconstitucional del continuismo del presidente. Sí, no sería del agrado, sería una situación bien difícil tratar de convencerlo, porque ¿cuál sería su punto? Y fíjese que eso es lo que quería consultarle aquí, porque ayer cuestionaba yo muy fuerte esto de estos partidos que yo les digo enanos. Tal vez el término parezca pesado, pero un enano es alguien que no crece, y estos partidos no crecen, que hablaban de 26 puntos, decía yo ayer. ¿Qué hay que discutir en esto? ¿Qué es lo que nos tiene divididos en Honduras? ¿Cuál es el tema principal a discutir? Si a usted le tocara, hablemos hipotéticamente, obviamente ya dio la respuesta. ¿Cuál es el tema a discutir en un diálogo? Mire, desde mi punto de vista, hay un único punto que la oposición puede discutir con el presidente de la República, y es revertir el fraude electoral. Aquí no hay otro punto. Cualquier otra cosa que se discuta ahí es distracción. Ese es el verdadero problema que tenemos. Ese es el verdadero generador del conflicto, es el detonante de la crisis política. Porque lo que estamos viviendo en este momento es una crisis política que está superpuesta a una crisis que tiene todos los matices que usted quiera. Pero lo que hoy prevalece es la crisis política. Y la crisis política la ha generado
el presidente, al forzar su candidatura en contra de la Constitución, utilizando mecanismos realmente vergonzosos como es humillar y enajenar la Corte Suprema de Justicia, atropellar el Tribunal Supremo Electoral. Y de esa suerte lo que tenemos es una declaratoria de elecciones que todos los países del mundo reconocen al mandar sus notas de reconocimiento, que tiene dudas al respecto, que hay irregularidades, que está bajo sospecha, desde el momento en que todos dicen, tomamos nota de la declaración del tribunal, pero recomendamos el diálogo. Eso es totalmente inusual. Eso no se había usado, no se había estilado en ese tipo de notas, y sin embargo todos lo dicen. Y hay algunos que van más allá. El caso de Reino Unido, por ejemplo, cuando hace énfasis en las irregularidades señaladas en los informes de los grupos o misiones de observación, tanto de la OEA como de la Unión Europea. Y termina con el consabido estribillo de recomendamos el diálogo, porque es lo que conviene al país. Bien, eso lo que nos está diciendo es que no hay un país del mundo que acepte como legítimo el resultado. Y para rematar, hay algo más. Sí. Ningún dignatorio va a venir. Ni siquiera Taiwán. Fíjese que Taiwán tiene una particularidad. Taiwán solo son como 12 países en el mundo que lo reconocen. Pero además pertenece a una cultura oriental que le da mucha importancia, casi una importancia de vida o muerte a los asuntos simbólicos, a los asuntos rituales. Por eso son tan estrictos en sus protocolos diplomáticos. Y sin embargo, decidió no venir. Eso de la inseguridad es una excusa, claro, porque los taiwaneses han demostrado a lo largo de su historia que son un pueblo valiente, que se ha enfrentado a ese enorme monstruo que es el China continental, y ahora al mundo entero con la ignorancia o la indiferencia del mundo frente a Taiwán en relaciones diplomáticas, no comerciales, pero sí diplomáticas. Además es un gigante comercial, tecnológico, en fin, en todo lo demás económico, y sin embargo decidió no venir. ¿Por qué no vino? Porque sabe que en el fondo hay problemas serios y además hay incertidumbre, Rodolfo. Aquí no se sabe realmente quién es el que va a tomar posesión todavía. La declaratoria de la oposición de que van a movilización general, no sabemos hasta dónde va a llegar eso, qué extremos va a tener. Bueno, ha dicho dos cosas que son fundamentales. Aquí el doctor Mundo Orellana, el hecho, y efectivamente, yo no sé por qué en todas las notas de prensa se trata, no sé si se quiere hacer un favor, pero no se está haciendo un favor. Cuando usted maquilla la información, usted no está haciendo un favor, pues uno tiene un compromiso. Compromiso es con el oyente, con el pueblo. Y hoy el compromiso es mayúsculo porque sabemos que todo el pueblo, el mundo entero, tiene miles de formas de comunicarse. Lo que yo me puedo callar aquí se lo va a decir una red social y yo quedo en ridículo. Y yo me expongo porque la gente va a tener la información. No hay forma. Aquí los presidentes se equivocan, tienen una argolla de periodistas que creen que les va a tapar todo. No, porque hoy tiene una red social. Lo que usted dijo, el reconocimiento de los países es casi un protocolo donde todos han advertido eso. Y todas las notas de prensa pareciera que uniforman. Tal gobierno felicita y tal, y se quedan hasta ahí nomás. Ustedes fijan todas las notas de prensa, todos los supuestos principales noticieros. Felicita al presidente. No le ponen lo que dice. Nadie quiere reparar sobre eso o adrede o por compromiso, por lo que usted no se quiere mencionar. El otro es lo que hemos venido señalando, porque no estamos fuera de esto y no se trata de que somos subversivos o que queremos desorden. El conflicto en Honduras es político. Las manifestaciones en la calle se dan por los resultados del proceso electoral, por la denuncia de un fraude, por la forma como salieron ridículamente señalando que se revertía y que hubo un cálculo bien exacto de decir resultados hasta el jueves y así progresivamente al jueves ya se había revertido todo favorable y que el presidente con una seguridad el mero día de las elecciones decía en la madrugada, espérense, nada termina hasta que se termina, o sea, con una seguridad, con una convicción
de que esos resultados iban a dar vuelta. No me estoy inventando nada, todos lo vimos. El presidente con una gran seguridad decía el día de las elecciones, Pérez, nada se termina hasta que termine. Cuando ya los demás estaban celebrando porque hablaban de una tendencia irreversible. Pues el punto es que ese es el conflicto. Por eso está la gente en las calles. Las manifestaciones y todos los actos que están cuestionando es eso. ¿Por qué dialogar sobre otra cosa? Es dilatar, es hacerle un juego al gobierno. Es una intención de dilatar todo esto, rehuir el problema, ¿no cree usted? Claro. Cuando usted no quiere que algo se resuelva, sublimine el tema importante en miles de temas. Usted ha visto que en este diálogo se ha invitado a todo el mundo, hasta los barrenderos del Parque Central, los lustrabotas, todo el mundo va a entrar ahí. Porque al tocarse todos los temas, no va a haber posibilidad de solución para ninguno de ellos, sencillamente porque son miles de millones de temas los que van a salir. Todo el mundo aquí está bajo la regla de la urgencia, porque todo aquí es apremiante, el desempleo, la pobreza extrema, en fin, todo eso está ahí, está latente. Pero el problema, el conflicto que hoy nos tiene a todos imbuidos, sumergidos, es el político. Se trata, fíjese, Rodolfo, de algo que va más allá de lo comprensible para el político tradicional. Es un pueblo que ha puesto, que han antepuesto los principios y valores a las cuestiones materiales, a las cuestiones meramente de bienes, de interés personal. Vio esa muchacha que frente casi a la casa presidencial se fue contra los chorros de agua y frente a la policía con una manta que decía fuera jo. Esa señora o muchacha no andaba buscando un empleo, no andaba buscando una posición personal, no andaba buscando que le dieran 50 pesos. Está peleando porque entiende que le han robado su voluntad, su voto. Eso es lo que ella entiende. Y un voto para ella es más importante que su vida, incluso que su integridad física. Ahí estuvo expuesta a las balas de los militares. Eso es un acto de valentía mucho más allá que cualquier otro acto que usted pudo haber visto ese día. Porque esa mujer, cualquiera que quede, va a seguir en la situación de pobreza que ha vivido. Pero sus principios y valores están por sobre todo eso. Hay algo ahí que... El estado de indignación que claro, siente en ese que momento. está engendrándose Sí. en su mente, y es la esperanza de que un nuevo país puede surgir de todo lo que está viendo. Por eso se expone, por eso estuvo ahí. Ese es un acto de valentía, es el pueblo indignado, es el pueblo insubordinado. Y eso es lo que no están considerando los líderes políticos. Y yo creo que todos, incluso los de oposición. El pueblo, la indignación del pueblo hoy los ha rebasado, los ha superado. No entienden lo que está pasando. Y eso es lo más peligroso, porque las fuerzas que han estado contenidas, han estado refrenadas, están en este momento sin control. No sé lo que va a pasar después del 20 con esa movilización general, pero se puede desbordar. Y se puede desbordar a los líderes de la oposición como a los dirigentes del gobierno. Es el pueblo que está queriendo tomar ya un activo protagonismo en materia política. Y eso es más delicado porque no sabemos a dónde va a terminar. Mientras haya líderes políticos que están manejando la masa, pues hombre, un discurso encendido y después mandarlos a la casa. Pero ahora no se trata de eso. Esas tomas de las carreteras, en Choloma particularmente. Mire, Rodolfo, esa toma de Choloma fue tan importante para los propósitos de la oposición que en menos de 4 días hubo empresarios que perdieron cientos de millones de lempiras por no haber podido exportar productos perecederos. También se expusieron, y algunos creo que hasta los perdieron, de perder contratos de suministro a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que ellos entendieron que es una arteria, es la yugular del país, la yugular económica, esa carretera que viene de Puerto Cortés a San Pedro. Si esa está tomada una semana completa, ¿quién sabe qué va a pasar en el país? Colapsa la economía. Y entonces la pregunta va a ser de los mismos empresarios
bueno, valdrá la pena seguir apoyando un gobierno que está cegado por un capricho personal, pues aquí se trata de un capricho personal del presidente que quiere seguir, punto. Porque ni siquiera es el Partido Nacional, Rodolfo. Los nacionalistas no están gobernando, están gobernando una cúpula alrededor del presidente. Y esa cúpula ha desplazado el liberalismo, el nacionalismo original, auténtico. Si usted platica con los nacionalistas, ahí va a ver usted la respuesta. El otro día que estaba yo haciendo unos trámites en una institución, habían como 6 abogados ahí que habían sido alumnos míos, todos nacionalistas. Y todos me dijeron, abogado, estamos totalmente decepcionados de este gobierno. Nacionalistas. Abogados que viven de su profesión, que no tienen necesidad de gobierno. Y que ellos votaron en contra y no saben cómo es posible que este hombre haya tenido esa mayoría que dijo que tuvo. Si una gran masa de nacionalistas votaron en contra de él. Yo creo que mucho lo favoreció eso de que los insultos también le favorecían. Al final de cuentas, ¿cuántos decenas de miles, si no cientos de miles, se computaron a su favor porque pusieron fuera a Jo? Que esa fue parte de la burla al pueblo, porque le voy a decir algo. Demostró, para mí, a mi gusto muy personal, es que demostró una gran inseguridad de parte del Partido Nacional o del presidente, de quienes encabezaron esta campaña política, promocionar ese voto en línea. Significaba inseguridad. Porque cuando usted está seguro que va a dar un proceso, véngase como se quiera. Usted está convencido que es líder, usted está convencido que puede, dice, véngase como quiera. Recuerda que decía el presidente, como quieran, quieren, como puedan, puedo. Decía el presidente, mentira. Mentiras porque si no, no se hubieran inventado el voto en línea. ¿Cómo es posible que un insulto iba a ser tomado como voto? Un insulto es un insulto. Un insulto es un insulto. Entonces, esa es una burla y un robo. Es un robo. O sea, si eso se tomó por válido. Pero el hecho es, ¿cuánto tiempo, si el gobierno no lo entiende, cuánto tiempo va a aguantar la oposición y los que se toman carretera, los golpes, los toletes, las bombas lacrimógenas, o cuánto tiempo va a aguantar el gobierno? Si vamos a vivir semana a semana entre toletas, bombas lacrimógenas y esto. ¿Será una política de quién se cansa primero, doctor? Más bien de quién comete el error primero. Si el gobierno, con esa masiva despliegue de fuerza que está realizando, comete el error de mandar policías o militares ahí que no saben contenerse en un momento apasionado, puede haber una masacre. Y en ese momento cae el gobierno. Mire, nos asombramos hoy de lo que pasa en Venezuela, de este militar opositor, que ahora ya confirman el asesinato, porque lo asesinaron, finalmente fue asesinado, ¿no? Fue asesinado, y que tuvo la valentía de grabar lo que estaba diciendo, pero hay un sector que por eso digo que no es que sean demócratas, es que son ultraderechas, es que aquí confunden ser demócrata con una derecha nefasta, una derecha hasta recalcitrante. Criminal. Sí, criminal, porque tan mal es una izquierda nefasta que no quiera la inversión, que no quiera la empresa privada, como tan nefasta es una derecha que todo lo concentre y que tampoco permite el progreso. Pues nos asombramos allá y nos rebelamos. Pero aquí no decimos nada, aquí es válido. Si lo hace la izquierda es malo, si lo hace la derecha es bueno. Si la dictadura es de izquierda, hay que combatirla. Si es de derecha, pues es benévola. Eso es lo que nos están metiendo en la cabeza. Es benévola, porque los otros son los malos. Yo no estoy diciendo acá que el expresidente Zelaya, que no es el que ganó las elecciones, o que Salvador Narrala tienen que estar, que es capricho mío, que si a mí me gusta o no me gusta, es lo de menos. El hecho es la voluntad del pueblo. Y ese es el descontento. El hecho es que cuando usted aprende a vivir en democracia, tiene que aceptar lo que dicen las mayorías, aceptarlo, no jugar con eso. Ese es el grave problema en Honduras. Es que nosotros no hemos vivido en democracia. Sí, lo que llamamos democracia. Siempre nos han robado el voto, pero este fue masivo, y fue vulgar, y fue torpe, y fue burdo, y frente a todo el mundo. Aquí lo único transparente es el fraude. Eso es lo único transparente. Antes al menos lo habían dorado, lo habían decorado, lo habían matizado, pero no, este fue burdo, lo pusieron tal cual. Y eso fue lo que más hace reaccionar. Ahora, le pregunto, doctor, disculpa que lo interrumpa. Todo pareciera, usted habla con muchos sectores, y esa es la impresión que da, también tengo que aceptarlo, es la impresión que da
Yo siento, aquí todo está consumado. Nadie detiene. Usted mira los periódicos, ya los que tienen en sus páginas digitales, todos dicen, camina el proceso de la toma de posesión, qué austeridad, qué va a hacer en el estadio. O sea, todo camina y aquí poco a poco, le guste o no, esto se está quedando así. Esa es la impresión o lo que se quiere vender. Que aquí ya todo está consumado. ¿Usted lo mira así? Es que eso ha sido lo histórico, fíjese. Mire, cuando el golpe del 2009, hubo un momento en que todo pensó que se iba a revertir. Incluso las noticias, hoy la historia nos indica, de las informaciones de la gente que sabía, y hubo un momento en que Micheletti empezó a arreglar las maletas para irse. Pero fue donde se puso más candente el pueblo. Pero luego se bajó el perfil. Cuando asumieron los sindicalistas el liderazgo y empezaron a hacer marchas. De la Universidad Pedagógica, la Caja Presidencial, de la Universidad Pedagógica, eso era un paseo. Al final de cuentas terminó en nada. Se agotó un protocolo que terminó aburriendo posiblemente a los mismos que estaban. Se agotó la indignación y en nada quedó. Esta vez, si usted ve, es diferente. Mire, con los indignados pasó lo mismo. Que de aquí a allá, que de a cuánto acá, iba la gente con su familia, iba esta gente en silla de ruedas y la cosa. Era paseo aquello. Y eran los sábados y domingos, los de indignados. Este es diferente. Si usted ve, aquí se ha desbordado. Aquí no hay control. Todas estas manifestaciones han sido espontáneas y se han organizado por las mismas comunidades. Fíjense que ahí en Choloma estuvieron persiguiendo a los que se tomaron la arteria y pusieron aquellas rastras. Todavía no los han encontrado. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo. El mismo pueblo. Y no había una organización. Simplemente el pueblo tomó las calles. ¿Qué significa eso? Estamos viendo un fenómeno, un factor nuevo en este fenómeno de las protestas. Es el pueblo que ha tomado la iniciativa, más allá de lo que sus líderes quieren. Con esto le demuestra a usted que las cuajas están tomando otro cariz. ¿Hacia dónde nos lleva? No sé. Pero el gobierno debe tomar en cuenta eso. Y ese llamado a diálogo, porque hay muchos sectores. Usted mira, desde la primera vez que se convocó a un prediálogo como pretemporada, al estilo fútbol, vamos a ver pretemporada, había un prediálogo, no entiendo yo eso de un diálogo y un prediálogo. Y aparecen ahí líderes comunales, amigos del presidente seguramente, aparece un señor Badaya, aparecen otra gente, que usted dice, ¿y estos quién los convocó? Porque si dicen, van a ir los periodistas que la Junta Directiva del Colegio o la Junta Directiva del Colegio de Periodistas invitaría a todos los periodistas para opinar, si es correcto o no es correcto, o toma la decisión personalmente el presidente y otro. Y así las organizaciones magisteriales, póngale usted, que inviten a un Colprosuma, ¿decide el mismo presidente y el vicepresidente? ¿O convocarían a una asamblea para decidir qué posición toman? Porque esas son las opiniones colegiadas. Cuando invitan a un dirigente de un patronato de otras organizaciones, ¿cómo van? A título personal, pero van anunciándose como representantes de clase obrera, de líderes patronales. Dios, ¿en qué momento lo eligieron? ¿Qué tan rápido ayer convocan y ya hoy están en la casa presidencial? ¿A qué hora hicieron una asamblea? ¿Quién los nombró para representar y hablar en nombre de todos los patronatos de Honduras? Y normalmente están aquellos que tienen subsidios del Estado, contratos con el Estado. Y usted ve los que han ido, las ONGs que han ido, casi todas están sostenidas por el Estado. De alguna u otra forma. Porque muchas ONGs han perdido la credibilidad y no tienen apoyo extranjero. Muchas de ellas es el gobierno que las está manteniendo. Y hay tantas que se ha perdido el control. Además se utilizan para otras cosas, usted ha visto, para manejar subsidios para diputados y otras cosas más. Y esas están ahí, en el diálogo. Dice alguien aquí que a mí me paga el expresidente Zelaya. Y si yo dijera, hay que aceptar que el presidente fue reelecto, ¿qué diría? Pero ¿qué diría otro sector? Que me pague el presidente. Eso, Rodolfo, son los pigmeos mentales, que son incapaces de contradecir su argumento. Y por eso lo atacan a usted, el orden personal. Y se inventan. Entonces, ese tipo de cuestionamientos es como cuando una cucaracha camina por su zapato. Simplemente la aplasta ya. Y se los leo, ¿sabes para qué? Para que miren que a mí eso me da igual. Además, para rebajarlos, porque eso para desnudarlos, de que imagine que esa es la gente que tiene el gobierno en los call centers. Sí. ¿Qué clase de altura cultural o intelectual
podrá tener la gente el gobierno de los call centers. Claro. Bueno, lo más bajo, el lumpen de la intelectualidad, Sí. el lumpen del sentido común. Que cuando se queda sin argumentos comienza... Es que nunca los han tenido. ¿no? Y por eso ofenden. Y se amparan al anonimato. Mira a ver si tienen nombres. Y lo que digo, cuando uno va, si vamos a un proceso electoral, ¿para qué aceptamos ir a un proceso electoral? Si ahí me dicen, vamos a un proceso electoral y va una extrema izquierda y una extrema derecha a competir, desde el momento que usted acepta y va a las urnas, sabe que una de las dos va a ganar. Claro. ¿Verdad? Usted sabe que va a ganar. Y usted es demócrata, en el sentido amplio de la palabra, usted sabe como ciudadano que alguien va a ganar. Entonces usted tiene que aceptar lo que diga la mayoría. Si ganó la extrema izquierda, ¿y usted qué le va a hacer? Si ganó. Y si ganó la extrema derecha en buena lid, ¿y usted qué le va a hacer? ¿Para qué va a elecciones? ¿Para qué va a elecciones si no va a aceptar los resultados? Y fíjense, Rodolfo, que para eso están los mecanismos democráticos. Aquí, cuando el primer diálogo que provocó el presidente para hablar sobre los temas que necesitaban ser atendidos, ahí se plantearon las reformas electorales. Se firmó un documento incluso. Y él fue el que lo incumplió. Fíjese, vale que lo menciona, doctor, lo interrumpo, es que eso hemos venido repitiendo y hoy decían, y estas organizaciones, este montón de compromisos, y ayer lo decíamos, usted lo está mencionando, sí se dictaron un montón de compromisos. Aquel bendito informe de la Comisión de la Verdad y todo ese montón de recomendaciones de reformas, si no se cumplieron en este momento, si no se cumplieron allá, ¿qué garantías hay de que con la misma gente se va a cumplir eso? ¿Usted tiene alguna garantía de que se va a cumplir eso? Y esa comisión fue en tiempos de Pepe. En tiempos del presidente Lobo. Pero además hubo un diálogo en tiempos del principio del abogado Juan Arnaldo Hernández. 2 diálogos se hicieron. Y ahí hubo compromisos, y siempre reiterando el compromiso de las reformas electorales, entre las que estaba la segunda vuelta electoral. Y no lo quisieron. Okay. Si hubiera segunda vuelta electoral en este momento, no habría problema. No habría problema, correcto. Vámonos a una segunda vuelta electoral, no importa quién haya ganado, pues si no tiene el margen suficiente, vamos allá. Estaríamos en paz y ahí solo sería de agilidad y astucia, de moverse para convencer a la gente que en una segunda vuelta a quien le da el triunfo. Viviríamos en paz y quizás esa era la mejor salida. Yo me asombro porque aquí hemos hablado una segunda vuelta electoral o un nuevo proceso, como decía la OEA. Vienen ahora respetuosos de la ley, porque cuando les conviene respetan la ley, cuando no les conviene no la respetan, dicen, es que no está contemplado en la Constitución. Pues. Y siempre repetimos, la reelección tampoco. Lo que lo dice es una experta en derecho hondureño, que dicen que es la encargada de negocios de Estados Unidos. Esa es la mayor constitucionalista que hay en Honduras, porque ella descubrió que la Constitución de Honduras no prevé una posible solución vía elecciones, cuando está muy claro en la Constitución. Habrá que decirle a la señora que lea más a fondo. Parece que ella no habla bien ni lee bien el español. Pero ahí está prevista las elecciones. Claro que sí. Unas segundas elecciones está prevista. Si no se declara la elección un día antes de la toma de posesión, que eso se pudo haber arreglado. Y todavía se puede arreglar. En el diálogo mismo se puede arreglar. ¿Hasta dónde es utópico eso, doctor? Le digo, bueno, contemplado está. ¿Hasta dónde depende, eso es todo depende si el pueblo se deja. Si el pueblo se moviliza y toma todas las carreteras de Honduras, todas las arterias, ¿qué le queda al gobierno? Así que usted está motivando. No, y tengo derecho a la insurrección según la Constitución. La misma Constitución. Bueno, la suplantación de la voluntad popular, y en este caso hay suplantación de la voluntad popular. Y yo los excito a que me procesen y me metan preso, por decirlo. Porque eso indicaría la dictadura que se está implantando en el país. Ese es un derecho constitucional y lo tenemos todos. Cuando hay violencia contra la voluntad popular. Ese sí significa usurpación de los poderes. Claro que sí. Y todos debíamos estar hablando de eso, porque este es el momento en que tenemos que tomar partido, Rodolfo. Si no, entonces mejor renunciemos a nuestra condición de ciudadanos. Porque ser ciudadano implica deberes también y derechos frente al país, frente a la patria. Y uno de los deberes, porque el asunto de la insurrección no es un derecho, simplemente es un deber. Cuando la patria está en peligro, todo ciudadano debe estar al frente para defenderla. Y en este caso está en peligro la patria. Claro que está en peligro, porque sus instituciones
más importantes, aquellas que son de la esencia de la nacionalidad, como es la república, la democracia, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, eso es lo que está en precario. No estamos peleando sueldos, no estamos peleando posiciones, estamos peleando el hecho de que se respete la voluntad popular. Que ha habido un fraude, todo el mundo lo reconoce. Que hay que revertir el fraude, claro que sí. Y de eso se trata, de asumir posiciones. Si vamos a estar escudados de que vamos a tener miedo que nos metan presos, entonces, mire, los hombres que hicieron este país nunca temieron eso. A don Policarpo Bonilla lo metieron preso varias veces. A Manuel Bonilla lo metieron preso varias veces. A Carías lo metieron preso varias veces. Y gente como esa fue que construyó este país. Vida Morales hasta lo expulsaron del país en un avión. Y por haber ganado las elecciones, fíjense bien, lo expulsaron. Esos son los hombres que construyeron este país. José Antonio Agüete murió en el exilio. ¿Peleando qué? Que se respetara la Constitución, que no se implantara la dictadura de Carías o que se revirtiera la dictadura de Carías. Esos son los hombres que construyeron Honduras. Pero si hoy vamos a estar con cobardía de que tenemos miedo de que nos metan presos, entonces renunciemos a ser ciudadanos y dediquémonos a nuestras cosas particulares, pero sin compromisos políticos. Entonces, alguien me dice aquí, hay que dejar de ¿qué dice? Eso fue saqueo de vagos sin importar el partido, dejen de alabar a criminales. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Al barrio? Sí. No, claro, ese vandalismo, eso Ahora, no lo podemos nosotros. Por supuesto, creo que nadie, No, no escuchan bien. Se necesita castigar eso. Se necesita, por Pero supuesto. ahí seguramente van a encontrar los agentes provocadores. Mire, los cuerpos de inteligencia, Rodolfo. Pero qué bueno que lo está diciendo, doctor. Es que eso es. Primero, a la persona que nos escribe, hay que darle la secuencia desde el momento que sale y dónde desemboca y en qué momento comienza ese disturbio. O sea, no nos quedemos solo con el disturbio, que todo lo vamos a reprochar. O sea, yo no lo voy. De hecho, mi posición siempre ha sido aquí en contra de todo ese tipo de acciones violentas, el irrespeto a la propiedad privada. Eso no se puede. Pero hay que seguir la secuencia, cómo va la marcha, cómo va la protesta y en qué momento desemboca en esto y quiénes lo hacen, como usted dice. Eso estamos todos de acuerdo, doctor. Mire, tomar calles y quemar llantas lo hizo Ricardo Maduro. Sí. Entonces. Y lo anunció Reinaldo Sánchez, que fueran a las calles a defender el voto si no se permitía que ganara Juan Así es. Eso no debe ser cuestionado. Siempre que no haya violencia. Cuando vemos actos como los que vimos en San Pedro, que invadieron negocios, tiendas, eso es reprochable, eso hay que castigar a los responsables, no se puede permitir, igual lo del Marriott. Eso es un crimen y hay que castigarlo. Pero si se ahonda realmente la autoridad en eso, va a descubrir que muchos de los agentes provocadores que tiene el gobierno infiltrados en estas marchas son los responsables. Los cuerpos de inteligencia, Rodolfo, los cuerpos de contrainteligencia así funcionan. Así funcionan, eso es lo que hacen. Empiezan a generar noticias, rumores y contrarrumores para crear caos y al fin todo termina confundido. O para generar este tipo de vandalismos. Otra cosa es que si se sabe de antemano, hay que prestar atención a eso, se sabe de antemano que hay una marcha, que va a haber una protesta, ¿cómo es que entre tanta policía, tanto aparato, no hay una estrategia? Y para actuar, las vallas para actuar inmediatamente y detener inmediatamente a aquel que comience un acto de eso. Hay que prestar atención. Vio la policía militar tomando fotos. Ahí están los videos. Donde está la policía militar, está tomando fotos al Marriott, después de que ha sido víctima del vandalismo. ¿Qué significa eso? Estaban preparados para después ir a filmar y tomar fotos y hacer la propaganda en contra de la marcha. Hay que entender que cuando el presidente de la República decide echar adelante el inconstitucional proyecto continuista, sabía lo que venía. Por eso es que construyó esta estructura represora que nosotros estamos viendo hoy. Una policía militar con jueces, con fiscales, que se encarga hoy de perseguir a la gente que está reclamando contra una violación a la Constitución. Y que se aprobó una ley previo, la apología al terrorismo, usted sabe. Además. Que se creó una ley
como previendo lo que se venía. Hay que ser Usted sabe que honesto, lo que hay estamos ser- hablando ahorita puede ser Sí, objeto de, exactamente. de que nos procesen por terrorismo. Usted y yo nos vamos allá. ¿Usted Sí, fuma? no, Ni yo. Que no nos, le decimos al público que no nos lleve cigarros. no, no, Porque no. no. Bueno, y siguiendo la ruta, si vamos nosotros a seguir esa ruta que se ha trazado el gobierno y las organizaciones que se muestran afines, supuestamente por la gobernabilidad, por la paz, porque no quieren desorden en Honduras, esa ruta y ese diálogo, ¿usted le mira una desembocadura positiva que nos va a hermanar a los hondureños nuevamente? Bueno, todo depende de cómo el diálogo se lleve a cabo. En primer lugar, lo que propone el Partido Liberal es que haya un mediador internacional que sea referente a nivel universal. El partido propuso a José Mojica. Alguien así se necesita. Alguien Otros lo de ese rechazan nivel. porque dice que representa una izquierda, que no lo Bueno, van a rechazar. entonces que pongan a Ricardo Lagos, pues, Y otros dicen moderado. Uribe, y a Uribe la izquierda lo rechaza porque lo miran como ultraderecha. No sé, aquí estamos en los extremos Mire, de eso. Uribe, el problema es que Uribe tiene un problema porque incluso hasta ha estado mencionado con los paramilitares. Es un hombre que está ligado a las fuerzas más oscuras de la sociedad colombiana. No es porque sea de derecha, es porque está ligado a las fuerzas más oscuras. Y allá hasta el mismo exministro de Defensa de él, hoy presidente, lo rechaza porque sabe quién es. Pero en Colombia hay otra gente de derecha que igual podría ser mediador y son de elevado nivel. Es que no se trata de derecha o de izquierda, sino que si tiene créditos morales suficientes para dirigir el diálogo. Otros dicen que es un conflicto creado por políticos en Honduras y que debe ser resuelto acá. Sí, claro. ¿Existe la posibilidad? Es un problema político porque quien lo provocó es el presidente de la República. El problema, Rodolfo, es que mencióname a alguien que pueda asumir el papel de mediador si todo el mundo aquí ha asumido posiciones. Y es lógico, somos Claro. hondureños. Somos hondureños, no sé por qué se enojan. Hasta el Cada quien cardenal ya asumió una posición que pudo haber sido, Sí. pero ya asumió una posición. Todo el mundo ha asumido posición. Entonces, la conferencia episcopal ya mandó un mensaje, en fin, todo el mundo, porque somos hondureños, nos comprenden las generales de ley. Y mire, esa tesis trillada de que no aceptemos extranjeros, pero fíjese que es más vergonzoso, Rodolfo, que aceptemos que lo que no hemos sido capaces de construir es un sistema de justicia y hayamos traído a la MASI para que lo haga. Sí. ¿Ah? Y esos que hablan de dignidad nacional y de defensa de la soberanía, se les olvida que el Fondo Monetario viene aquí a imponer hasta los intereses que se van a cobrar en los bancos, hasta si el déficit fiscal, cómo debe manejarse, si procede o no impuestos, si hay que hacer la devaluación. Eso es lo que debían de ver. ¿Cuál dignidad? Si no existe, sencillamente porque al Fondo Monetario sí lo reciben con aplausos, con bombos y platillos. Y ellos vienen a imponer aquí que la pobreza, la desocupación. Y hay gente que se presenta como muy nacionalista de nación, no estoy hablando de partido, y las zonas de desarrollo la justifican, aun y cuando significa la mutilación del territorio nacional. Una cosa es el desarrollo, otra cosa es alquilar parte del territorio de la República, alquilar o vender. Fíjese que en el mundo entero los comentarios es que no entienden cómo un país está cediendo su soberanía. No entienden. Si es lo más delicado. Antes nos íbamos a la guerra nosotros por un pedacito de tierra con El Salvador, con Nicaragua. Hemos tenido guerras con El Salvador y con Nicaragua por pedacitos de tierra. Y ahora los vamos a entregar. Y uno aparece casi como un retrógrado, que no quiere el progreso. Aquí confunden. Aquí confunden. Una cosa es la inversión, otra cosa es ceder el territorio. Yo siempre digo, ¿con qué ley, con qué moneda? O sea, cuando usted tiene un territorio alquilado, ¿qué moneda va a circular? ¿Qué ley va a imperar? O sea, ¿Qué autoridad es la que ¿qué va a autoridad va a tener? Entonces tiene un Ahí va a Estado ser dentro de otro Estado. Eso lo dicen en todas partes. Y peor es que esas cosas que quieren crear son una república de empresas, porque lo que van a llegar ahí son empresas. Y las empresas son las que van a manejar ese Estado, porque va a ser un Estado pequeño. Fíjense que allá a principios del siglo pasado nosotros acusábamos a Manuel Bonilla, Carías, de haber entregado el territorio a las bananeras. Pero lo único que hicieron aquello fue darle una concesión, rescatable después. Pero
Este gobierno lo que piensa hacer es entregar un pedazo del territorio nacional indefinidamente. Es decir, que nunca más lo vamos a poder rescatar. Y nos ponen las fotos de Tokio, de Singapur, nos ponen unas fotografías bien bonitas que nos parece que ya, que esa va a ser Honduras. Así se nos presenta, una venta bien cosmética sobre resultados ya de otro tipo de naciones, con otras leyes, con otras mentalidades incluso, ¿no? En el fondo, Rodolfo, el problema es cultural. Eso es más o menos como cuando llegaron los españoles aquí con cristalería barata. Se llevaron oro y se llevaron plata y se llevaron de todo por acá. Eso es más o menos lo que está pasando. Aquí es cuestión de cultura. Doctor, alguien me pregunta acá, y lo aprovecho porque hay que meter tanto, hay que hacer una ensalada en el programa para poder hablar de todo. Juicio político, ¿se podría pedir? ¿Podría ser parte de este diálogo? Porque el presidente, lo he dicho acá y no es ataque, no hay que entenderlo como un ataque. El presidente lo que quiere es quedar ya oficialmente reconocido. El diálogo para el presidente es lo más urgente porque él quiere ya ser reconocido como presidente, sin tener ninguna marcha, que estar con sus 4 años, incluso están hablando mucho ya de reglamentar esa reelección, que ni siquiera aparece en la Constitución de la República. Usted dice juicio político, mire. Juicio político. Juicio político, ¿quién lo va a provocar? Este Congreso. Si este es el Congreso de la vergüenza. Este Congreso dio lugar a algo que no conocíamos, el transfugismo mercenario. Sería como el plebiscito que lo aprobaron y no se aplicó, y no se llevó nunca a la práctica. No se va a lograr. Basta que les paguen y no se consigue la mayoría. O sea, lo podrían agarrarlo así, se contempla el juicio político, pero convocarlo, nadie lo haría. Dice que yo creo que los que han salido más pobres de ese Congreso es más diputados nacionalistas, que les obligaron que por línea partidaria votaran como quisieran, pero los demás, la mayoría los compraron, de la oposición. Antes no se concebía que alguien saliera de un partido para formar parte de otro partido. Y los pocos que lo hacían, pues se miraban mal, pero ahora lo hacen porque les pagan, en su mayoría. Es vergonzoso. Es transfugismo mercenario. Ahora, la gente en Honduras, si a usted le pasa, lo miramos, yo veo la gente cómo escribe. Aquí vendieron una idea. Aquí nos estamos olvidando del problema toral, que se dio un proceso reeleccionario al margen de la Constitución y luego se agrava con unos resultados de un proceso electoral que sorprendieron a todo el mundo y a la comunidad internacional, y usted mismo lo acaba de recordar, que esa comunidad internacional no es que está felicitando, está casi señalando de que hay algo anormal en el país, y lo dijeron las organizaciones. Nos estamos olvidando de eso porque se comenzó, y hay una campaña muy fuerte de los grupos más conservadores de vender esa idea. Mejor así como estamos, que entre ese grupo que está en las calles, porque ese grupo que está en las calles significa atraso, destrucción. Eso es lo que se está vendiendo. Yo veo que eso es lo que se está vendiendo. Y mucha gente sensata dejó de pensar de otra forma. Dice, mejor como estamos. Es una cuestión de decir, mejor la corrupción, la violencia, el autoritarismo, los paramilitares y todo lo que usted quiera de aquellos grupos. O sea, esa es la idea que están vendiendo y creo que cala. Es una estrategia que quien la está vendiendo creo que le cala, porque hay mucha gente que cree en eso. Bueno, depende, mire, porque yo lo que veo es que hay una indignación general, una indignación popular. Usted ve gente que no es de la alianza, liberales, los mismos nacionalistas, están indignados. Ellos reconocen que se han querido burlar la voluntad del pueblo hondureño y están decididos a irse a las calles. Y no es porque creen en Salvador Narrala, es sencillamente porque están seguros de que ha habido un fraude. Y eso les duele mucho. Va al fondo de la esencia del ciudadano. Entonces, ¿para qué nos invitan a votar? Sí, es lo que decía, ¿para qué nos invitan? Sí. Y no iba a existir un presidente más débil que Salvador. Si usted lo mira fríamente, Cualquiera que quede ahorita. Y cualquiera. En estas condiciones. Pero Salvador, si usted lo miraba, no sé por qué a los grupos más conservadores, yo les digo, abran los ojos, ¿por qué le tenían tanto miedo si iba a ser un presidente tan débil? Una, no tiene un partido político, esa es la realidad, no lo tiene. Libre es un partido muy distinto. Esa luna de miel se puede acabar o se podía acabar ya en el poder, por diferencias que son lógicas que iban a surgir en el camino. Con una mayoría que tiene el Partido Nacional,
con un control que ya tiene el Partido Nacional en todas las instituciones. Pero ¿qué les preocupaba de Salvador Narrala? ¿Qué es lo que les preocupaba para llevarnos a este punto en el país? Pues yo creo que no, mire, porque el pueblo votó y votó en contra del presidente. No, yo digo ¿qué les preocupaba a los grupos conservadores y a la gente que está en el poder? Pero habrá que preguntarse si realmente no votaron a favor de Salvador Narrala, porque la verdad es que el fraude lo que indica es que hubo gente que votó, más gente que votó por Salvador Narrala que por el presidente. La prueba está en esto, Rodolfo, y usted lo decía. El pueblo votó masivamente, el pueblo nacionalista, a favor de los diputados. Ahí no hay duda sobre el resultado. Sin embargo, el presidente andaba viendo de dónde rascaba en las ollas electorales sus últimos votos para ver cómo igualaba a Salvador o lo superaba. Usted lo dijo, ¿qué? Se revirtió. ¿Se acuerda usted que los diputados iban arrastrados por el voto del presidente? Y aquí el presidente más bien estaba buscando... ¿Sí? Ellos arrastraron al presidente. Arrastraron al presidente. O sea, hubo un rechazo, incluso de los que votaron por el Partido Nacional, por el proceso reeleccionario. Ahora, no veo la salida. De momento no veo. Yo sí la veo. O la veo por medio de cansancio, no sé, o de convencimiento. El diálogo es lo más importante, pero el diálogo debe ser bajo esas condiciones. Primero, un mediador. Y el tema central del diálogo es revertir el fraude electoral. ¿Naciones Unidas y la OEA quedarían descalificadas para esto, doctor? Bueno, no sé. Ahorita... La OEA, de hecho, está recibiendo mucho rechazo ya en el país. Sí, hay una solicitud de parte del Partido Liberal de que Naciones Unidas tome ese liderazgo a través de un mediador que puede ser nombrado por ellos. Estamos a la espera de ver qué dice Naciones Unidas. Pero si eso no se da, la gente va a andar en las calles. Eso ya es imparable. Ahora, solo ayúdeme en esto, doctor. Porque yo sé, o me imagino, no digo que lo sé, me lo imagino, lo que el presidente quiere. Y yo lo decía, a través de ese diálogo quedar legal, o sea, hacer sus 4 años. Él lo que quiere es que se legalice esto. Ahora, el Partido Liberal y los demás que buscan una mediación, ¿qué esperarían de ese diálogo? ¿Quitar el presidente? ¿Qué es lo que buscarían? Revertir el fraude. O sea, con nuevas elecciones o lo que sea. El fraude, el diálogo tiene que decirlo. Del diálogo salga la solución. Por ahora, la salida es el diálogo. La solución es en las discusiones del diálogo, pero debe partir del primer tema de agenda, revertir el fraude electoral. Y no obstante que el 27 se tome posesión, o que el presidente no tiene que tomar porque ya está en el cargo, que hagan el protocolo, no sé si van a jurar. Yo esta vez no sé si van a jurar contra la Constitución porque sería un insulto más. No sé si se atrevería alguien a jurar ya con la Constitución, ya eso debería estar descartado. Que jure por la Sala Constitucional, porque ahora la Sala Constitucional se constituye sí, yo creo que el constituyente. Yo creo que no, ya eso de jurar por la Constitución. No tiene sentido. Pero si se da todo eso, aún así estarían buscando revertir ese proceso. Es que yo no creo que esa toma de posesión al final de cuentas se haga como está planeando el Partido Nacional, como está planeando la camarilla que apoya al presidente. Primero porque va a ser muy difícil que ese estadio lo controlen ellos. Pueden traer buses, ya lo han demostrado, tienen una capacidad para movilizar. El estadio tiene rutas de acceso. Todo eso tiene que considerar usted. Y oyó hoy lo que dijo la Alianza, que van a acercar el estadio. Sí, sería un riesgo. Sería entonces, muy riesgoso. ¿A dónde va a ir a tomar posesión? Un cuarto oscuro. Un presidente que ha tomado posesión en un cuarto oscuro, huyéndole a su pueblo. ¿Qué clase de presidente es ese? Pero ya lo están diciendo que va a ser el estadio, lo están contemplando. Bueno, ¿algún tipo de estrategia hay para...? Él sabe a lo que se tiene, entonces. Porque ahí está la reacción. Él es el que está provocando al pueblo. Esa es la pura verdad. Aquí debemos poner, hay que decirlo las cosas como deben ser. Quien está provocando al pueblo hondureño es el presidente de la República. Lo comenzó a provocar desde que pretendió reformar la Constitución vía una sentencia, luego su candidatura y finalmente el fraude. Bueno, doctor, me está viendo señales allá, ni cuenta me da que se había ido el tiempo ya. Le agradezco mucho, espero que sigamos reflexionando mientras se pueda reflexionar todavía en Honduras, porque estamos en un conflicto que es real, hay quienes no lo quieren ver.
y hay que quitarse la venda de los ojos y no hay que ver más allá de donde es el punto real. Si nos enfocamos, hay un problema real en Honduras y todo tiene que ver con la presidencia de la República. ¿Cómo se va a solventar? Hay que ser de sabios. Hay que ser de sabios. Ignorarlo es lo peor que puede pasar. Gracias, doctor Mundo Orellana. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado?